Sean todos bienvenidos a la formación general en materia de impuesto al valor agregado IVA. Este es un video didáctico con una duración aproximada de 12 minutos y está dirigido a estudiantes de educación media diversificada y pregrado de las diferentes carreras. ¿Qué es el impuesto al valor agregado IVA? Es un impuesto indirecto que grava el consumo derivado de la compra de bienes y servicios, el cual recae sobre el consumidor final. Las características del IVA es que es un impuesto indirecto porque grava al consumidor final, independientemente del tipo de persona o la capacidad contributiva de éste. Es un impuesto general porque grava las transferencias o entregas de bienes y prestaciones de servicio que no estén expresamente declaradas como exentas o exoneradas. Estos dos términos lo emplearemos más adelante. Es un impuesto permanente porque permanece en el tiempo y está establecido en una ley. Es un impuesto plurifásico porque grava todas las etapas de producción y comercialización de un producto hasta que llega al consumidor final. Veamos ahora el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto de hecho que da origen a la obligación tributaria. En otras palabras, es la circunstancia o el hecho que genera la obligación. En el caso del IVA, esto lo tenemos definido en el artículo 3 de la ley del IVA. ¿Cuáles son los hechos imponibles? Las ventas de bienes muebles, la importación definitiva de bienes muebles, los servicios, cualquiera sea su índole, ventas de exportación o exportación de servicios. En el caso del IVA vamos a ver diferentes alícuotas que también están establecidas en la ley en el artículo 27 y tenemos tres tipos de alícuotas. La alícuota general, que va desde un 8 a un 16.5%. Esta alícuota va a ser fijada por el Ejecutivo Nacional y va a ser publicada en Gaceta Oficial. En este momento nuestra alícuota es del 16%, pero recordamos también haber tenido alícuotas inferiores de un 12 o un 14%. Tenemos también la alícuota cero. La alícuota cero es para todo lo que está vinculado con las exportaciones y también con los hidrocarburos. Estas ventas de hidrocarburos efectuadas por empresas mixtas o reguladas por la ley de hidrocarburos a Petróleos de Venezuela o cualquier filial que ésta tenga. Y la alícuota adicional, que está fijada en un 10%, y esta es para bienes suntuarios. Esta es la que es conocida como el impuesto al lujo. ¿Okay? Esto está establecido en el artículo 61 de la ley del IVA y aquí tenemos vehículos, automotores o de paseo que superen los $30.000, motocicletas de cilindradas superiores a 500 centímetros cúbicos. Tenemos estas máquinas que se utilizan como monedas o fichas en los bingos, casinos, etcétera, helicópteros, toros, caballos de paso, caviar, joyas con piedras preciosas superiores a $500. ¿Okay? Todos estos bienes van a tener una alícuota adicional del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pagar la alícuota del IVA que esté establecida, en este caso el 16% más un 10% adicional. Inicialmente, cuando estábamos hablando de las características del IVA, nombramos la palabra exento o exonerado. ¿Qué quiere decir esto? Algo que está exento es que tiene la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria. Y exonerado es igual la dispensa total o parcial o pago de la obligación tributaria, pero que está establecida por un decreto. En el caso de la excepción está establecida por la ley y en el caso de la exoneración está establecida por un decreto presidencial. En el IVA podemos tener bienes, consumos, servicios que están exentos o que están exonerados. En el sentido práctico, digamos que viene siendo igual, ¿verdad? Porque ambos van a tener esa dispensa total o parcial, pero la diferencia es que uno está establecido por ley y otro está establecido por decreto. En la ley del IVA, en el artículo 18, vemos algunos productos o alimentos que están exentos.
como por ejemplo el pan, la harina de origen vegetal, la sal, café, azúcar, queso, leche, atún enlatado, mayonesa, avena, margarina. Entonces, estos son productos de la cesta básica y esto se hace para ayudar a la población. Aquí hay muchos otros productos que están bien establecidos y bien delimitados y les invito a verlos en el artículo 18 de la ley del IVA. ¿Quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? En el caso del IVA vamos a ver una particularidad, y es que mientras el tributo es soportado por el consumidor final, el sujeto pasivo es la empresa o profesional que realiza la entrega del bien o la prestación del servicio. Veamos esto con un ejemplo. Aquí vemos a un consumidor, una persona que va a una tienda y realiza una compra, el consumidor final. Este consumidor final es quien va a soportar el IVA, es decir, del bolsillo de quién va a salir el IVA, el que lo va a pagar, el que para él va a ser un gasto que lo sacó de su cuenta bancaria. Ahora bien, el sujeto pasivo es la persona que declara y paga ese dinero. En este caso va a ser la empresa o el prestador de servicio. Ese prestador de servicio puede ser una persona jurídica, es decir, puede ser una empresa o puede ser una persona natural, puede ser el abogado, puede ser el contador, puede ser el albañil que nos realizó el servicio, todas esas personas naturales o jurídicas que emiten la factura. Veamos ahora un ejemplo de lo que hemos conversado. Supongamos que acabas de comprar un litro de limonada por $11 IVA incluido. Si la tasa del IVA es del 10%, el precio real de un litro de limonada sería de $10. El 10% de $10 es $1. Sumando eso a los $10, que es el precio real, tenemos el precio con IVA incluido de $11. Si bien vos le pagaste el IVA al vendedor, para el vendedor ese monto de $1 que le pagaste por el IVA no es un ingreso, sino una deuda con el Estado. Esto es porque al final todos los impuestos deben ser abonados al Estado. Todo impuesto es la fuente de ingreso del Estado para financiar todos sus gastos como las obras públicas, el mantenimiento de las instituciones públicas, los salarios de los funcionarios públicos, etc. Aquí vemos algo importante y es que nos mencionan que el IVA forma parte fundamental del presupuesto del Estado. Y el IVA es uno de los impuestos que se recauda de forma más frecuente, es decir, que entra a las arcas del Estado con más regularidad. En el caso de los contribuyentes ordinarios, ellos declaran y pagan el IVA de forma mensual y los contribuyentes especiales lo declaran y pagan de forma quincenal. Es decir, que a las arcas del Estado este dinero ingresa de forma mensual o quincenal. Y esto contribuye notoriamente con el gasto público. Aquí otro punto que tocamos es que a esa persona que se le paga el IVA, no es que ese IVA forma parte de sus ingresos, ese IVA va para mi bolsillo. Cuando yo voy al supermercado y le pago el IVA al supermercado o le pagué el IVA al contador, ¿ese dinero forma parte de su ingreso? No. Aquí mencionamos que el IVA constituye una deuda con el Estado. Esta persona tiene que hacer ahora una declaración de IVA. Vamos a mencionar en este video cómo es ese cálculo para la declaración o lo que viene siendo el cálculo de la cuota tributaria. Es importante entender dos definiciones, una débito fiscal y la otra crédito fiscal. El débito fiscal es el IVA recargado a las facturas, notas de débito, notas de crédito emitidas por conceptos de ventas y servicios efectuados. Y el crédito fiscal es el monto del IVA que un contribuyente paga a sus proveedores de bienes y servicios.
entendiéndose así que el débito fiscal está asociado a las ventas y el crédito fiscal está asociado a las compras. Veamos ahora un ejemplo. En el caso del débito fiscal, yo debo elaborar un libro de ventas, un libro que veremos con mayor detalle en otros videos. Y en el caso de las compras, yo tengo que elaborar un libro de compras. Entonces, en el libro de ventas, yo voy a determinar mi débito fiscal. Y en el libro de compras, yo voy a determinar mi crédito fiscal. Como mencionamos anteriormente, las ventas me dan débitos fiscales y las compras me dan créditos fiscales. Eso me va a dar un resultado. Me va a dar una cuota tributaria o un excedente de crédito fiscal. ¿Qué quiere decir una cuota tributaria? Una cuota tributaria es cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal. Quiere decir que las ventas fueron más que las compras. Y el excedente de crédito fiscal es al revés. Es cuando las compras fueron mayores que las ventas. Veámoslos con números. Aquí ya hicimos nuestro libro de ventas, nuestro libro de compras y vemos que nuestros débitos fiscales suman 200 y nuestros créditos fiscales suman 130. Al restarlo me da 70, me da una cuota tributaria de 70, es decir, que yo le tengo que pagar al Estado 70. Ahora bien, si fuese a la inversa y yo tuviese un débito fiscal de 130 y un crédito de 200, tendré allí menos 70. Quiere decir que yo tengo un excedente de créditos fiscales a mi favor. ¿Este se pierde? No. Este lo puedo trasladar a otros periodos. Acá hay algo que considerar que son las retenciones de IVA, pero lo veremos en otro video. Muchas gracias por la información, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.